pesar de que no tienes información. No soy portavoz de los mexicanos, es decir, soy entrenador de la selección mexicana, hijo. Yo ni nadie te puede exigir que defiendas a un mexicano en el Gabacho ni en ningún lugar del mundo. Pero lo que sí esperábamos es que mínimo dieras un mensaje empático para esas familias que están siendo separadas en medio de esta crisis migratoria. La situación está crítica del otro lado de la frontera. ¿Saben quién se alzó la voz por los migrantes mexicanos en Estados Unidos? Carlos Vela. Y ahora, ¿saben quién actuó de manera cobarde con este tema? Javier Aguirre. Así como lo escuchan, el técnico de la selección mexicana mostró su peor cara ante un tema más importante que el fútbol. Como un cobarde se lavó las manos y dijo que no era vocero de los migrantes. Esa falta de empatía y solidaridad ha causado la furia en redes sociales y por eso le han sacado al Vasco Aguirre sus trapitos sucios del pasado. Ese pasado donde fue cercano al PAN y muy amigo de Felipe Calderón. Por eso a continuación en Perro Fútbol hablamos de las razones de la falta de solidaridad de Javier Aguirre y del gran gesto de Carlitos Vela con los migrantes mexicanos en Estados Unidos. Comenzamos. Jauría, bienvenidos a una nueva edición de Perro Fútbol. Ya se la saben, píquenle a todos los botones, vénganse a los comentarios. Tema muy sensible, pero también muy importante. Tenemos mucho público en este canal del otro lado de la frontera y no podemos ser indiferentes a los tiempos muy difíciles que se están viviendo en Estados Unidos para los inmigrantes latinos. Abusos de poder, persecución, deportaciones sin el debido proceso, familias separadas y sí, muchos mexicanos y mexicanas están viviendo una absoluta pesadilla por esta política racista migratoria y es por eso que se les pide a las figuras del fútbol mexicano, especialmente de la selección mexicana, lo mínimo, un mensaje de apoyo, un mensaje de solidaridad, unas palabras sobre este tema. ¿Y saben quién no lo pudo hacer? Y es por eso indignante que no pudo hacer ni eso el técnico de la selección mexicana, Javier Aguirre. Y con justificada razón le está lloviendo por todos lados. Pero primero hay que hablar de quién sí pudo, quién se posicionó, quién mostró su apoyo por los migrantes mexicanos en Estados Unidos sin que nadie se lo pidiera. Carlos Vela, como siempre, un futbolista diferente, recién retirado del fútbol profesional, dijo lo que el técnico de la selección mexicana no se atrevió a decir. A través de las redes sociales, el bombardero mandó un mensaje solidario, categórico, contra las detenciones impulsadas por el gobierno de Donald Trump. Esto escribió Carlitos Vela. Quiero expresar mi más sincero apoyo y solidaridad. Los inmigrantes en California son gente trabajadora que merece respeto. No están solos. Eso dijo Carlitos Vela, mostrándole el camino al Vasco Aguirre, pero ni así Javier Aguirre pudo decir algunas palabras empáticas para esta terrible crisis que se vive en Estados Unidos, en el marco de la Copa Oro que se juega en Estados Unidos, en el marco de partidos amistosos y Mundial de Clubes que también se están jugando en Estados Unidos. Muy mal se vio en este tema Javier Aguirre. Primero dijo que no tenía toda la información sobre la crisis migratoria y las redadas en Estados Unidos, como si viviera en una cueva y no se enterara de nada de lo que está pasando en las calles de Los Ángeles y de otras ciudades de Estados Unidos. Pero espérense, 2 días después, en la previa de la Copa Oro, lo empeoró. Dijo que no era vocero de los migrantes. Aquí sí ya nos terminamos de enojar muchos por este mensaje tibio y cobarde para un entrenador que presume que nunca se queda callado y que dice lo que piensa. Escuchen textualmente lo que dijo el Vasco Aguirre. No soy portavoz de los mexicanos, soy entrenador de la selección mexicana. Le puedo dar un mensaje a todos los mexicanos que nos ven en el estadio, que nos ven en la televisión, que ojalá seamos dignos representantes de su país, eso en cualquier situación y en cualquier parte del mundo. La tibieza total de Javier Aguirre,
que él pronunció estas palabras en Estados Unidos, mientras a unos kilómetros miles de mexicanos eran perseguidos por los policías racistas del ICE. Hay que decirlo, la selección mexicana se enriquece mucho de los mexicanos en Estados Unidos. Una parte del millonario sueldo de Javier Aguirre sale del bolsillo de esos migrantes perseguidos, y este tipo sale con esa declaración tibia, cobarde y poco empática. A ver, según la Federación Mexicana de Fútbol, es un mucho mejor negocio jugar en Estados Unidos que en México. Representa un ingreso casi del triple obtenido por jugar en estadios de los Estados Unidos que jugar en estadios mexicanos. Hasta hace un par de años, los partidos de México en Estados Unidos habían atraído a poco más de 4 millones de aficionados a los estadios. Y Javier Aguirre le sale a todos los migrantes mexicanos en Estados Unidos con esas declaraciones. Pero es que algo ha cambiado con el Vasco Aguirre. Si le preguntas ahora a Javier Aguirre, se dice apolítico para salir de cualquier confrontación. Pero ese no era el Vasco Aguirre de los 90. En 1999, cuando empezó a dirigir al Pachuca, y cuando no era ni la mitad de famoso que lo es ahora, él fue uno de los organizadores del partido que sostuvo una selección del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el EZLN, contra un equipo de exfutbolistas profesionales liderados por el Vasco Aguirre, en lo que ahora me parece un muy buen gesto del Vasco Aguirre. Pero con el paso de los años, como les platiqué, Aguirre se convirtió en el técnico mexicano más famoso, y eso lo llevó a acercarse a personajes oscuros de la política mexicana. Chéquense esta historia de la que no se habla suficiente. Para el Mundial del 2010, Aguirre regresó a dirigir al conjunto mexicano por un pedido directo del presidente Felipe Calderón. Esto lo confirmó hace poco Carlos Hermosillo en Fox Sports, que en ese momento era director de la CONADE y era un deportista cercano a Calderón, que platica lo siguiente. Para el Mundial 2010, el presidente Calderón le habló y le dijo: quiero que estés en la selección. Yo lo llevé a Los Pinos y no supe qué pasó hasta después, porque yo me acuerdo que Javier Aguirre, cuando llegamos a Los Pinos, me dijo: el presidente me comentó que te quedaras fuera y que entrara yo solo. Calderón convenció al Vasco Aguirre de que tomara la selección para el Mundial, y ya como técnico nacional de cara al Mundial de Sudáfrica 2010, Aguirre protagonizó un polémico video como parte de la Iniciativa México, una iniciativa que impulsaron las principales televisoras de México, Televisa y TV Azteca, junto a un grupo de medios en el que se acordó que la mayoría de la prensa no reportara la violencia desatada por la guerra contra el narcotráfico declarada por el amigo de Aguirre, Felipe Calderón, en 2006. ¿Se acuerdan de ese comercial como de 1 minuto y medio en el Ángel de Independencia? Ahí Aguirre sí se posicionó. Pero otro momento donde Aguirre también se posicionó fue cuando equiparó a Calderón con el presidente sudafricano Nelson Mandela. Esto luego de haber comido con Calderón y su esposa Margarita Zavala en Los Pinos. Hay que recordar que Nelson Mandela es un héroe mundial en el activismo social, y Aguirre comparó a Calderón con Nelson Mandela. Esto dijo: Sudáfrica apela mucho a eso, a su presidente, como en la película Invictus. Nosotros también estamos cubiertos en ese aspecto. Imagínate lo que es para los chavos compartir con la familia del presidente. Ahora ustedes imagínense comparar con todo lo que sabemos después a Felipe Calderón con Nelson Mandela. Pero también por ese silencio cobarde lo están destrozando otras figuras públicas. Álvaro Morales lo destrozó diciendo lo siguiente: no tuvo Javier Aguirre ninguna deferencia para sus clientes. Eso sí, cuando se trata de partidos políticos, ahí sí se presta el Vasco. Otro que también se le fue a la yugular fue el actor cubano naturalizado mexicano Julio Camejo, que le recordó a Aguirre que su salario sale precisamente de esos migrantes maltratados. Veremos si en lo que dura la Copa Oro, Javier Aguirre se anima a dar un mensaje a todos nuestros paisanos mexicanos en Estados Unidos, o si sigue con esa actitud comodina y mediocre. Así llegamos al final del video. Platíquenme qué opinan de Javier Aguirre, especialmente nuestros paisanos mexicanos en Estados Unidos, que les mandamos un abrazo solidario, les mandamos toda nuestra empatía, no como Javier Aguirre, sí como Carlitos Vela. Estamos con ustedes y esperemos que esta terrible crisis termine pronto y termine bien para todos ustedes. Esto fue Perro Fútbol, nos vemos en la próxima.